Tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por un día más de existencia en nuestra vida y tenemos que reconocer en todos nuestros caminos porque Él es el autor y consumador de la vida. Siguiendo con el desarrollo de los cursos, en este caso geometría, entramos a la cuarta unidad. Entonces el tema que vamos a ver hoy día es trapecio, cuyo propósito de esta sesión es conocer los elementos del trapecio, los teoremas y propiedades que se cumplen en los diferentes tipos de trapecio que hoy día vamos a conocer, con la finalidad de que estas propiedades las podamos utilizar al resolver problemas sobre trapecios. Bien, el trapecio es una figura, es un cuadrilátero que tiene esta forma, ¿no? Y decimos que es un cuadrilátero que tiene dos lados, sus dos lados opuestos son paralelos. Entonces, a estos dos lados opuestos paralelos se les denomina bases, ¿no? Entonces, los elementos de un trapecio son los siguientes. Tenemos aquí las bases que son BC y AD, base menor y base mayor, el lado más grande. Luego tenemos los lados laterales, no paralelos. Los lados no paralelos, en este caso AB y CD, se llaman lados laterales, ¿no? Entonces sería BA y CD. Otro elemento del trapecio es la altura que se mide desde el vértice A hasta el vértice B, cae también interiormente o exteriormente. En este caso H viene a ser la altura. Y luego tenemos otro elemento que es la mediana o base media, que es aquel segmento que une los puntos medios de los lados no laterales. Entonces decimos MN es mediana o base media. Muy bien, los trapecios se clasifican teniendo en cuenta sus lados no paralelos. En este caso, en primer lugar, tenemos el trapecio isósceles. El trapecio isósceles es un cuadrilátero que se caracteriza porque sus dos lados no paralelos son congruentes. Y al decir que son congruentes significa que tienen la misma longitud. En este caso tenemos el trapecio ABCD y aquí tenemos que el lado no paralelo BA tiene la misma longitud que el lado CD. En forma general decimos entonces si BC es paralelo a la base AD, entonces decimos que BA es igual a CD. Eso es lo que se cumple en un trapecio isósceles. Bien, la otra clasificación, en segundo lugar, tenemos a los trapecios escalenos. ¿Qué es un trapecio escaleno? Un trapecio escaleno es aquel trapecio cuyos lados no paralelos son de diferente longitud. Por ejemplo, si este mide una longitud m, el otro medirá una longitud m. BC, ¿no?, es paralelo a AD, pero tienen diferente longitud. En conclusión, los cuatro lados del trapecio tienen diferente longitud. Decimos entonces que si BC es paralelo a AD y AB es diferente de CD, ¿no?, entonces decimos que A, B, CD es un trapecio escaleno, ¿no? ¿Por qué escaleno? Porque todos sus lados son de diferente longitud. En forma general decimos, si BC es igual a AD, paralelo a AD, BC es paralelo a AD y AB es diferente de CD, estamos frente a un trapecio escaleno. Ahora, en todo trapecio escaleno se cumple que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta es igual a 180 grados. Por acá, la medida del ángulo θ más la medida del ángulo omega también debe dar
180 grados. Es una propiedad que se cumple en todo trapecio escaleno. Muy bien, por acá tenemos el trapecio rectángulo, ¿no? El trapecio rectángulo es un cuadrilátero que uno de sus lados no laterales es perpendicular a las dos bases, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El lado lateral AB es perpendicular a la base BC y perpendicular a la base AD. Entonces, cuando estamos frente a un trapecio de esta naturaleza, estamos entonces hablando de un trapecio rectángulo. Entonces, aquí decimos, si BC es paralelo a CD y AB es diferente de CD, tiene diferente longitud, entonces decimos que ABCD es un trapecio rectángulo. Muy bien, ojo que la medida del ángulo BAD es igual a la medida del ángulo DAB. ¿Y cuánto es esa medida? 90, mira, 90 grados. Entonces ahí tenemos 90 grados, ¿no? Bien, por otro lado, vamos a estudiar el teorema de la base media, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de la base media? Si en todo trapecio, si AD es paralelo a CD, aquí vemos, ¿no? Perdón, aquí es BC. AD es paralelo a BC y MN, también MN, que es la base media, también es paralelo a AD. Entonces se cumple que la longitud MN, que es la base media, que le he notado por X, es igual a M más N partido sobre 2. Entonces, esta es la propiedad de la base media. Y esto se cumple en todo trapecio. Muy bien. Por acá tenemos el segundo teorema. El segundo teorema de los puntos medios de las diagonales, ¿no? En todo trapecio, cuando yo tengo la diagonal BD y AC, y tomo los puntos medios, el segmento que une los puntos medios de estas dos diagonales va a ser igual a la diferencia de la base mayor menos la base menor partido sobre 2. Entonces, en forma general decimos, si BC es paralelo a AD y AC y BD son diagonales, ¿no? Así como P y Q son puntos medios de las diagonales AC y BD, entonces se cumple. ¿Qué se cumple? Que B, es decir, la longitud de la base mayor, menos A, que es la longitud de la base menor, esos segmento PQ es igual a la semidiferencia de las dos longitudes de las bases, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el teorema de los puntos medios es para calcular el segmento que une los puntos medios de las dos diagonales en todo trapecio. Entonces, en conclusión decimos, en todo trapecio, ¿no? El segmento que une los puntos medios de las dos diagonales es igual a la semidiferencia de las bases del trapecio. Esa es la conclusión. Vamos a resolver algunos problemas por acá. Acá tengo el problema número 1. Si observamos esta gráfica, me dan que este ángulo vale X y este ángulo de acá X más 50. Entonces, podemos darnos cuenta, si volteamos la gráfica, estoy frente a un trapecio rectángulo. Por alternos internos, este ángulo va a valer X más 50. Y todo esto me forma un ángulo llano. Entonces voy a decir que X más 50 va a ser igual a 180 grados, de donde 2X va a ser igual, 50 pasa a restar, a 180 me queda
130. Mitad, x igual 65 grados. Y ahí tenemos el valor de x que me están pidiendo. Muy bien. Por acá tengo el problema número 2. Me dicen, halla la longitud de la mediana del trapecio ABCD. Si DC es paralelo a AD. Entonces, acá me están dando las longitudes de la base mayor y acá la longitud de la base menor. Entonces, para hallar la mediana, yo lo que tengo que hacer es ubicar los puntos medios de los lados no paralelos y luego unir esos puntos medios para poder calcular la mediana. Entonces, más o menos, ahí tengo m. Entonces voy a decir que esto vale x. Entonces por acá digo la mediana mn va a ser igual a ¿qué cosa? A la semisuma de la base mayor más la base menor. Entonces digo 18 más a más 18 más a más 17 menos a partido sobre 2. Entonces, mn va a ser igual. Tengo más a positivo con menos a, se simplifica. Y tengo por acá 8 y 7, sería 15. Llevo 1, 35 partido sobre 2. Entonces, mn va a ser igual. Haciendo la división, realizando la división tendría 1 sobre 1, 15, tendríamos 7 sobre 1, 10, 17.5 metros, porque las unidades están en metros. Entonces ahí tengo el resultado de lo que me piden, la base media o la mediana. Bien, por acá tenemos el problema número 3. En este problema me piden determina la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio ABCD. Si BC es paralelo a AD, entonces tengo la longitud nuevamente de la base mayor y la longitud de la base menor. Entonces lo que tengo que hacer acá trazar las medianas de BD ahí tengo una y vamos a trazar la otra. Ahí tengo las dos medianas. Entonces lo que ahora voy a hacer es ubicar los puntos medios de las diagonales, más o menos ahí y acá. Entonces este punto P y este punto Q va a dividir la diagonal BD en dos partes iguales. Entonces esto vale M, esto también M, y P también divide la diagonal AC en dos partes iguales. Esto vale M y esto también M. Pero lo que me piden calcular es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Es decir, yo debo calcular el segmento PQ, ¿cierto? Entonces, por el teorema de los puntos medios de las diagonales voy a afirmar que PQ va a ser igual ¿a qué cosa? A la diferencia de la base mayor, es decir, 17 unidades más B menos una unidad más B partido sobre 2. Realizando las operaciones en el numerador, PQ va a ser igual 17 más B menos 1 y más B sale con negativo menos B. B positivo con B negativo se simplifica,
partido sobre 2, y esto me va a quedar 17 menos 1, 16 medios. Finalmente voy a decir que PQ va a ser igual entonces a 8 unidades. 8 unidades. Y ahí tengo el segmento que une los puntos medios de las dos diagonales del trapecio ABCD. Entonces no olvidemos, aquí tenemos la propiedad. Por otro lado tenemos acá el problema número 4. Me dice si PC es paralelo a D, calcule alfa más beta. Muy bien. Por propiedad, en todo trapecio escaleno, como hemos visto en las propiedades anteriores, decimos que medida del ángulo A más la medida del ángulo B debe ser igual a 180 grados. La medida del ángulo A es 80, la medida del ángulo B es 5 beta, y esto debe ser igual a 180. Entonces 5 beta va a ser igual a 100, pasando los 80 a restar, perdón, 80 grados queda 100, de donde beta va a ser igual a 100 grados sobre 5. Entonces beta es igual a 20 grados. Bien, por aquí ya calculé el valor de beta, pero a mí me piden alfa más beta, entonces por acá voy a también aplicar la misma propiedad y voy a decir que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D debe ser igual a 180 grados. Medida del ángulo C es 110 grados, medida del ángulo D es 2 alfa, y esto debe ser igual a 180. De donde 2 alfa va a ser igual a 180 menos 110, sería 70 grados. Entonces alfa va a ser igual mitad, mitad, 35 grados. Conociendo alfa y beta, entonces ya puedo decir que alfa más beta va a ser igual a 35 grados más los 20. Alfa más beta finalmente va a ser igual a 55 grados, que es lo que me están pidiendo, y esa sería mi respuesta.